Muy bien, bueno, voy a empezar. Voy a compartir, hacerlo de una manera diferente, a ver si funciona. Muy bien, pues buenas noches, hermanos, hermanas. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Hoy vamos a ver un tema, pues a mí me parece muy interesante, la verdad. Esta clase número 15 como parte de esta segunda fase del Ministerio de Sanidad Financiera, vamos a revisar un instrumento, un mecanismo financiero que muchos de nosotros o nuestros esposas, esposos, hijos puedan llegar a tener, pero sobre todo a lo mejor es aprender a usarlo y no que nos use a nosotros y que pueda pues ser de ayuda más que ser un obstáculo en nuestra fe. Hoy vamos a ver cómo debería ser un manejo responsable de las tarjetas de crédito, ¿no? Vamos a empezar, bueno, quise poner esta foto porque a veces así nos da la sensación de que recibimos una tarjeta de crédito y nos da felicidad pensar que pues es algo que nos va a ayudar, ¿no? Que tenemos un monto autorizado y seguramente si la sabemos manejar, pues sí, efectivamente va a generarnos cierta tranquilidad, pero si no, nos va a dar dolores de cabeza. Antes de empezar les traje un video que busqué que me gustó mucho. Este video está hecho por un canal de CNN Dinero. Bueno, CNN es una cadena muy, pues, importante en Estados Unidos. Y esta persona tiene, bueno, no sé si tiene un canal pero este en particular se llama CNN Dinero. Y me gustó porque casualmente son muchos de los conceptos que hemos visto, aunque ahora es solamente el tema de dinero. Ay, se puso. Ahí va. ¡Wow! Me dicen si se escucha solamente porque compartí el sonido, pero es la primera vez que voy a compartir un video. Querría ver si... Otra solicitud de tarjeta de crédito. ¿Cómo me quieren como su cliente? ¿Y cómo no? Si tienes como 7. Así es. Y las tienes todas al tope. Correcto. Pagando más del 20%. Correcto. Sin dejar de pagar el mínimo religiosamente. Puntualmente. Claramente te adoran. Yes. Einstein. Me preguntan, Xavier, estoy en un debate. ¿Saco una tarjeta de crédito para ayudar mis gastos del hogar? ¿O mejor ajustar presupuesto y buscar dinero por otro lado? La respuesta: tienes que decidir basado en tu situación actual y futura. ¿Qué es más importante para ti? ¿Seguridad o comodidad? Vamos por partes. La gente en Estados Unidos está usando más tarjetas de crédito, llegando a 890 mil millones de dólares. También es cierto que el nivel de atraso en los pagos en las tarjetas de crédito está aumentando, pero si lo vemos desde 1991, el nivel sigue estando bajo. Ok, las deudas de plástico aumentan, pero el atraso en pagos es bajo. ¿Qué puede pasar? Aunque las estadísticas de la Fed no explican las razones del aumento de deuda, podemos inferir algunas. Está la inflación que lleva a la gente a buscar dinero rápido y fácil para cubrir necesidades. Algunos que ven el dinero como forma de financiar una aventura comercial y otros para financiar la gratificación inmediata, especialmente encerrados con la pandemia y después de salir de la pandemia. Y estarán aquellos que financian por 30 días y pagan sin acarrear deuda el próximo mes. Se estima que son cerca de 3 de cada 10 personas que tienen tarjeta, esto según el seguimiento de la Asociación de Bancos de Estados Unidos. Las razones de por qué aumenta la deuda de tarjetas de crédito pueden variar y las justificaciones también. Pero el uso de este tipo de crédito, yo soy más proclive a sopesar más la seguridad que la comodidad y por tanto no usaría la tarjeta de crédito para ayudar mis gastos del hogar. ¿Por qué? Por un lado tenemos seguridad.
que es tener cuidado al priorizar y proteger que la economía personal no se debilite o se derrumbe. Pero también queremos comodidad, que es la cualidad de no tener molestia ni necesitar esfuerzo. Exceso de seguridad nos puede limitar el crecimiento. Exceso de conformidad, nos exponemos al peligro porque tenemos las defensas bajas. Nosotros debemos buscar un balance entre ambas. Usar la ley del mínimo esfuerzo para poner ese tiempo en otras cosas que requieren esfuerzo, que aumenten la productividad, sin que pongamos en alto riesgo el presente y el futuro de la economía personal. La tarjeta de crédito es un mecanismo que nos ofrece la comodidad de acceder a dinero ahora para satisfacer nuestra necesidad inmediata, pero su uso puede debilitar e incluso derrumbar la economía personal. ¿Por qué? Mínimo 4 razones. Número 1. Desalienta el autocontrol. Ejemplo, quiero computadora que me cobran $1,000 que no tengo. Tengo 2 opciones. La pago con la tarjeta o ahorro $100 por mes y la compro en 10 meses. Si mi autocontrol o capacidad de manejar los propios impulsos, emociones y comportamientos están débiles, olvídate. Que me voy por la tarjeta de crédito. ¿Para qué? Si mañana estamos muertos, no te sacrifiques. Yo lo pago rápido. Y la lista de excusas sigue. Sin autocontrol, sin pensamiento crítico, sin planificación y sin un proceso en la toma de decisiones es muy difícil que podamos lograr objetivos a largo plazo. Número 2. Gastamos más. Ante una débil falta de control y miopía de futuro, donde todo lo queremos ya y con crédito disponible, olvídate. Agarramos y compramos todo lo que tenemos frente a nosotros como si fuéramos los más ricos. Comidas afuera, dale. Ropa, dale. Calzado, viajes, dale, dale, dale. Vivir con presupuesto. ¿Qué? Ay, por favor, palabra obscena y vulgar. Eso no funciona. Monitorear los gastos, por favor. Entonces ponemos más énfasis en las demandas del presente, garantizándolas con crédito, y no en las demandas que tendremos en el futuro y el problema de cómo las vamos a satisfacer. Número 3. Afecta la seguridad económica. Claro, al no tener controles y no aplicar mecanismos de control, incrementamos los niveles de deuda y esto nos pone más cerca de presiones financieras. Más dinero que tenemos que usar para pagar intereses, nos exponemos a peligros ante la caída del ingreso y contribuye a incrementar los riesgos de bancarrota. Número 4. Es financieramente costoso. No solo incrementamos el riesgo al exponernos a más deuda, también limitamos las opciones en el futuro al garantizar deudas con futuro ingreso. Además, el costo de financiamiento es altamente alto. Es negocio pagar 16, 20 o 24% o más en interés por la compra que no genere ese rendimiento. Te sugiero que busques los episodios. Muy bien, vamos a continuar. Espero que les haya llamado un poco la atención el video. Realmente vamos a tocar algunos puntos a más detalle ahora. Sin embargo, me gustó porque está muy alineado a lo que hemos venido enseñando. Em, Estos datos que voy a mostrar son algunos datos ya más aterrizados a México. El video, pues, es un poco la foto de lo que sucede en Estados Unidos. Sin embargo, algunas cosas son, vamos a llamar, yo las llamaría peores en México y vamos a ir viéndolo en esta primera lámina. Las tarjetas de crédito dice que son las herramientas financieras y sí, muy usada en México y bien administrada, pues obviamente puede ser de utilidad para nosotros, solteros, casados, pero por otro lado puede llevarnos a tener deudas muy altas y mantenernos esclavizados de esa deuda con los bancos. Bueno, que valga el comentario, pues los bancos sabemos que son negocios y no buscan, pues buscan la utilidad para ellos, ¿no? Y este proverbio que es muy importante para nosotros, que es el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ese dinero, como lo sabemos, es un crédito de la institución financiera hacia nosotros y obviamente pues nos hace ser siervos de ellos porque
les debemos dinero, les debemos intereses, etcétera. Algunas estadísticas importantes dice que hay 28 millones de tarjetas activas según la CNB, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 28 millones, somos 100 millones, pues seguramente algunos tendrán dos o tres promedio, ¿no? Pero 28 millones de tarjetas. El promedio de la tasa de interés va del 40 al 70, que veíamos en el video que mencionaban del 20 al 25, porque pues la inflación y las tasas de interés son diferentes en ese país. En nuestro país van de 40 al 70% las tarjetas de crédito de forma anual. Y dice otro dato también preocupante, que 6 de cada 10 solo pagan el mínimo. Ahora vamos a ver ejemplos de lo que implica pagar solo el mínimo. Es decir, yo debo 10,000 pesos en la tarjeta y a lo mejor el mínimo a pagar son 1,500 o 1,800. Entonces, obviamente, pago los 1,800 que es el mínimo, pero el resto sigue generando intereses. ¿Ok? Ventajas, pues obviamente permite no cargar efectivo, que también es un riesgo en este país. Seguridad, ¿no? Hay protección contra fraude. Normalmente ahora las tarjetas están muy bien eh, aseguradas, siempre y cuando no compartas tu NIP, principalmente. Historial crediticio, bueno, pues te ayuda a tener otro tipo de perfil financiero que en algún momento puedes sacarle provecho cuando, por ejemplo, quieres sacar una casa con una parte con el Infonavit y una parte con el banco. Bueno, el banco tiene un historial, un perfil y puedes muchas veces adquirir la parte que te falta para una casa, por ejemplo, o para una ampliación de tu casa, etcétera. Creas un perfil que te ayuda a adquirir recursos de los mismos bancos. Obviamente también tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de créditos. Y acceso a promociones, ¿no? Acceso a promociones. Sí, sí voy a necesitar comprar los útiles porque es cada año. Pues a lo mejor si sé manejarlo, me conviene pagarlo a 6 meses. De todas maneras, o lo pago en una sola exhibición o lo pago en 6 meses, ¿no? Y seguramente a veces pagarlo a plazos, compras que son necesarias, pues obviamente conviene si ese dinero lo tuviéramos invertido o estuviera pagando alguna de las deudas que tenemos. Desventaja, bueno, vimos en el video que pensamos que el dinero que tenemos de crédito es dinero adicional y si tenemos un comportamiento de avaricia o de compras impulsivas, seguramente vamos a comprar y nos vamos a sobreendeudar. Los intereses son muy, muy altos. O sea, si imagínate que un instrumento bancario, estábamos hablando que te da 8, 9% o 10% y la tasa de interés de la tarjeta de crédito es 40 o 70. O sea, imagínate lo que ganan los bancos. Comisiones anuales, ¿no? La mayoría de las tarjetas, hay algunas que no, pero la mayoría sí cobran comisiones anuales. Y siempre hay la tentación de usar más el crédito que queda de la tarjeta, ¿no? Sobre todo en esos periodos de Navidad, de la Madre y momentos donde solemos los mexicanos gastar más. Hoy en día, quizás ha cambiado un poco la situación de acceso a estos instrumentos, a cómo va cambiando el tiempo. Realmente hoy es muy fácil adquirir una tarjeta de crédito. Las aplicaciones Mercado Libre, La Plata, la NUY, etcétera, tantas que escucho en las redes sociales y en todos lados están, es muy fácil, ¿no? Ya no, a veces no es necesario que tengas un historial crediticio, pero obviamente lo que no vemos son las letras chiquitas, no vemos la tasa de interés anual, no vemos que a lo mejor no tenemos el carácter para poder tenerla y tampoco tenemos o teníamos las finanzas de alguna manera bien controladas o administradas.
Y lo que dice, ¿no? Muchas instituciones las entregan sin evaluar la capacidad de pago, el historial, simplemente otorgan un nivel de crédito inicial y de ahí empieza pues el problema. Los costos anuales, aquí son ejemplos de tarjetas clásicas que pueden llegar hasta los 1,000 pesos. Y de ahí, bueno, dependiendo el tipo de tarjeta, los beneficios y los montos que autoriza, pues tener otra denominación, oro platino, que pueden ir hasta los 3,000. Y las tarjetas Black y algunas que son muy especiales, pues pueden llegar hasta costar $1,000, ¿no? O 500 a $1,000, que es lo que equivale ahí a 12,000 pesos. Entonces, eso también es un costo de tener una tarjeta de crédito. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para que nos demos una idea de lo que representa hacer los pagos mínimos, ¿no? Aquí pusimos un ejemplo de un gasto de 10,000, una tasa anual, que es el CAT del 60%, un pago mínimo mensual, que es lo que te pide la tarjeta para no generar intereses moratorios, de 300, y pues te la puedes llevar hasta 7 años, pero lo que terminas pagando son 25,000 pesos de esos 10,000, que equivale a pagar un 150% más. Es decir, si compraste con esos 10,000 una laptop, equivalen a 2,5 laptops para tus hijos, ¿no? O lo que haya sido. Entonces, lo importante de ver aquí es, a veces no lo vemos porque son pagos pequeños, pero cuando haces el, el acumulado de lo que pagaste, pues te das cuenta de la cantidad inmensa que pagamos. Por eso es que son negocios, este tipo de tiendas que ofrecen productos con abonos pequeños, pero tienen una tasa de interés muy alta. Por eso son negocios. Digo, no doy nombres porque no son comerciales y porque no estoy de acuerdo, pero hay muchos negocios que por eso te puedes acceder a un refrigerador, televisión, lo que sea, con pagos pequeños, pero al final acabas terminando hasta el 150 o más de lo que si hubiéramos ahorrado y lo hubiéramos comprado, pues hubiera sido diferente. El otro ejemplo, pues es igual, es un ejemplo de, en este caso la tasa anual es menor, es del 50%, es a 6 años, pero igualmente terminamos pagando 100% más. Obviamente, pues nunca hacemos esta evaluación cuando estamos pagando el monto mínimo realmente, ¿no? Eso no lo hacemos. Simplemente este es un acumulado en el ejemplo para que ustedes se den cuenta y tengamos precaución, pues de no estar haciendo más rico a los bancos. Ahora vamos a ver cuáles son, si ya tienes tu presupuesto bien definido, ¿no? Como lo decía en el video de esta persona, que algunos lo ven como algo malo, ¿no? El presupuesto, porque pues te lleva a tener una disciplina, a monitorear los gastos, ¿no? Y sí, efectivamente es una disciplina que no, efectivamente no todos tienen, pero si tú ya tienes, o tu familia, o tú tienes tu presupuesto, tus gastos, sabes cuánto te queda, sabes que hay compras que son necesarias. Si el refrigerador se descompone, pues sí, esa es una necesidad. Si son medicinas, pues es una necesidad. Si es una cita médica, pues es una necesidad. Si algo pasó, que sabemos que puede ser crítico, pues sí, es una necesidad. Y a veces pudiéramos recurrir, en este caso, a una tarjeta, porque no era algo planeado. Ahora, si es algo, por ejemplo, yo prácticamente no uso efectivo, pero si fuera el caso que tengo que usar una tarjeta, estas serían las buenas prácticas para manejarla sin que nos generen montos por intereses o por pagos mínimos que al final del plazo nos demos cuenta que pues hicimos rico al banco, ¿no?
Eh, Sabemos que no debemos de ver a nadie porque nos compromete con esa persona o con esa institución. Esa es la realidad. No deberíamos de pedir prestado, la verdad. La meta es usar el crédito, porque es un crédito con sabiduría, pero hay muchas cosas implícitas. El poder tener dominio propio, no hacer compras por impulso o por avaricia, que esos serían pecados. Obviamente, la primera regla es, vamos a suponer que yo sé que después de mi presupuesto, de mis gastos e ingresos, tengo un remanente de 2,000 pesos, ¿no? Que me quedan y que puedo ahorrar. Y sé que de eso dinero que gasto, sea que lo gaste en efectivo o lo gaste con la tarjeta de crédito, por ejemplo, la despensa. Yo sé que la despensa que pagué en el mes va a equivaler, vamos a suponer que yo gano 10,000 pesos al mes y mis gastos son de 8,000 o 9,000 y la despensa son 3,000 o bueno, no sé, sí, 3,000 al mes. Sí, yo sé que puedo pagarla con la tarjeta, pero aquí el primer punto es, en el siguiente corte tengo que pagar todo el monto que se adeuda. Si no puedo pagar todo el monto y no es una compra crítica, no debería de ser esa compra. Porque la primera regla es pagar todo, todo y que no te genere intereses. Si tú debes 8,000 pesos de la tarjeta y pagas 7,900, te genera intereses. Tienes que pagar los 8,000 antes de la fecha de corte. Yo solamente una vez no pude, pues una de las dos veces que no me ha ido muy bien en el trabajo, no tenía trabajo, y solo una vez me pasé y me dolió muchísimo, porque no tenía, pagué el mínimo y ya la siguiente vez, gracias a Dios, tuve un trabajo, lo pagué, etcétera, y solamente una vez de, pues, yo creo que tengo usando tarjetas 35 años. ¿No? Que fue mi primera tarjeta de Serfín, luego usé una de ICSE, de HSBC, etcétera. Entonces, primer regla, pagar todo el monto que se debe de la tarjeta. Ese debería ser la primera regla. Segundo, por eso es importante el presupuesto. Por eso era importante no tener esta clase antes del presupuesto. Por eso es que muchas clases fueron después del presupuesto, porque el presupuesto es clave. Qué es lo necesario, qué es lo que sí se necesita, tener el monto para las compras, para los gastos que de repente surgen, que son imprevistos críticos, ¿no? Pero evitar las compras compulsivas y sobre todo en los periodos donde sabemos que va a haber, que es Navidad, que es el Día de la Madre, que es el periodo del Buen Fin. Hay que cuidar mucho en esos periodos. Otro que parece muy obvio, pero no es obvio, es cuándo tengo la fecha de corte, ¿no? Normalmente en los bancos en los que estoy, la fecha de corte siempre es unos días antes del fin de mes o unos días antes de la quincena, siempre, ¿no? Bueno, en mi caso, 3, 4 días antes del fin de mes y 3, 4 días antes de la quincena son las fechas de corte. Significa que todo lo que hayas gastado hasta esa fecha de corte lo tienes que pagar en la fecha próxima. Que normalmente, si por ejemplo, si una tarjeta corta el 11 del mes, voy a tener 15 días aproximadamente para poder, va a decir, es el 11 de agosto, tienes hasta el 25 de agosto para pagar, 26 de agosto para pagar el monto. Y si corta el 27 de julio, voy a tener hasta el día 15 de agosto para pagar el monto. Casi siempre te dan 2 semanas después del corte. Entonces, conocer la fecha de corte y la fecha límite de pago. ¿Ok? Estos tres son súper importantes. Y esa es otra regla. Esta es básica.
Si tienes, da la casualidad, los bancos, si yo gano 10,000 pesos, el banco me puede ser que me dé un crédito a veces hasta de 15,000 o 20,000, más de lo que yo gano. Aunque ellos sepan que yo gano 10,000, me van a dar uno de más. ¿Ok? Entonces, regla número 4, deberíamos de usar hasta el 30% del límite de crédito. Y yo te lo diría realmente lo que sabes que vas a poder pagar en la siguiente fecha de corte. Si no, no lo uses, porque te va a empezar a generar intereses y este dinámica es lo que genera las deudas de muchas personas y muchas familias, que les generan los dolores de cabeza, pues sí, los dolores de cabeza y la falta de sueño, pues es precisamente por estas preocupaciones. Y la otra, ya si estás en este punto de que es importante y tienes buen control, hay que comparar las tarjetas. Hay muchas tarjetas de bancos que no cobran comisión anual, que tienen un menor límite de crédito suficiente y que tienen buenas medidas de seguridad. Entonces, hay que compararlas y elegir la que más nos conviene. Ahora, dices, bueno, es que si algún día tengo una emergencia, pues sí, debería de considerar también una que tenga una comisión, un CAT anual, lo menos posible, ¿no? Si dice de 40 a 70, pues no me voy a ir a las que tienen 70, obviamente. Si algún día por alguna razón vamos a dejar de pagar, pues que no sea la del 70%. Ahora, confirmando la parte de las ventajas que ya habíamos platicado, pues obviamente en mi caso, para mí los pagos que hago de las colegiaturas, algunos pagos, pues obviamente me gusta pagarlos a meses sin intereses. Sé que lo puedo pagar en una, pero me gusta pagarlo porque el dinero lo invierto y eso es mejor que pagarlo de una sola vez a pagarlo en 6 meses. Los seguros de auto, que también los pago a 6 meses, y etcétera. Hay varias cosas que puedes pagar que forman parte del presupuesto y que el dinero lo podrías invertir o pagarlo a 6 meses, pues prefiero invertir y pagarlo a 6 meses. Hay otro tipo de beneficios de las tarjetas que a mí particularmente lo puse por si acaso, pero a mí la verdad no me llama mucho la atención. Sé que son muchos ganchos, sé que el cashback es interesante estos nuevos mecanismos que han surgido, estos nuevos beneficios. Bueno, un poco para que ustedes sepan, las tiendas o los lugares que aceptan el pago de tarjeta, pues obviamente le tienen que pagar una comisión al dueño de la tarjeta. Visa, Mastercard, American Express, quien sea. Entonces, algunas de ellas promueven regresarte un porcentaje de lo que gastes, ¿no? Para que uses sus tarjetas, porque al usarlas, pues obviamente ellos les cobran una comisión a los establecimientos. Por eso algunos establecimientos te dicen, si me lo pagas en efectivo, es tanto, pero si me pagas con tarjeta te cobro el 2%, ¿no? Algunos, no sé si les ha pasado, pero algunos hacen eso. Pero bueno. Recompensas, algunas de las que yo uso es en algunas tarjetas con los puntos, pues compro por perfumes o cosas así, ¿no? Que siempre, en el caso, pues para todos, ¿no? En la familia, ¿no? Alcanzamos ciertos puntos y con eso compramos algunos productos como esos. O algo para la casa o un electrónico como Alexa o estos tipos de dispositivos también muchas veces los venden como parte del intercambio de puntos. Y bueno, la otra parte súper muy buena es cuando sales de viaje, si tú pagaste con la tarjeta de crédito, tienen seguro de vida. Tienes, yo una que uso mucho cuando viajamos es rentas un auto y la tarjeta de crédito es la que funciona como seguro de que algo le pase al auto, ¿no? Porque tú rentas un auto
y la agencia te dice, bueno, hay un seguro en caso de que tenga un accidente y te cuesta tanto adicional. Pero si tú haces la renta con el pago a la tarjeta de crédito de Visa o Mastercard pagan el seguro de esos días que vas a ocupar ese auto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si se roban o se pierde, más bien si no se roban, se pierde, tus maletas también tienen un seguro normalmente. Hay muchos seguros que tienen atención médica en el extranjero, pues tienen varios seguros que creo que es la parte más, pues yo diría, para los que viajan fuera de México, creo que son de las mejores prestaciones que tiene una tarjeta de crédito. Y bueno, cuando tienes un buen historial, como alguna vez les platicaba, hay una empresa que se llama Buró de Crédito que te hace, que te va manteniendo un perfil de qué créditos tienes, dónde los tienes, etcétera, y te va manteniendo un perfil para que tú sepas las instituciones financieras cómo te ven como pagador, ¿no? Tienes créditos y los pagas, ¿no? Y te dan una calificación y etcétera, y eso pues obviamente te hace acceder a otros productos como los créditos hipotecarios o los que te mencionaba para hacer alguna adecuación a tu casa o ahora que existen ya las combinaciones del crédito Infonavit con crédito hipotecario para una casa, pues sí, también, ¿no? Si es el caso. Bueno, y ya por último, la conclusión es, la tarjeta de crédito en sí no es mala, es como el dinero no es malo. El dinero es un medio para de cambio, ¿no? Yo te doy tanto por este instrumento, por despensa o por un ticket en el de avión, etcétera. Es un intercambio, es un medio. Y la tarjeta de crédito es igual, es una línea de crédito que nos puede ayudar a evitar el manejo de efectivo, pero requiere que la usemos de una manera sabia para que no se convierta en un enemigo, ¿no? Y pues puede ser un aliado, ¿no? Yo ya la tengo muy identificada para algunos pagos, cuándo es cuando dan beneficios. Siempre que pago los seguros pregunto los meses sin intereses, etcétera, ¿no? Y puedo sacar provecho de eso. Y bueno, recordar que el ministerio que tenemos ahora y que formamos parte, pues es para ayudarnos a ser libres en esta parte financiera, que podamos tener paz. Creo que eso es lo que más me ha gustado de las últimas clases, de los domingos y de los jueves, es encontrar paz, ¿no? Inclusive nuestros hijos que tengan paz, ¿no? Si nosotros como padres, los que somos casados y tenemos hijos, nos ven con paz, a nuestro alrededor van a tener paz, de que tenemos un buen manejo, de que lo que nos da paz es que sabemos que los recursos son de Dios, que lo estoy administrando bien, que tengo una tarjeta que administro bien y eso transmito la paz a mi familia. Y bueno, la paz, yo creo que tener la paz de Dios y tener la paz es uno de los regalos más grandes que podemos tener como cristianos. Y listo. Listo, aquí voy a parar y